Capítulo 3. Virtuoso, perversos e intermedios. 1. Todos los seres humanos tienen méritos y transgresiones. Aquel cuyos méritos superan a sus transgresiones es un tzadik, virtuoso, y aquel cuyas faltas superan a sus méritos es un rayá, perverso. Si sus faltas son mitad y mitad, es un beinoni, intermedio, y lo mismo con una ciudad. Si los méritos de todos sus habitantes superan a sus faltas, es virtuosa. Si sus faltas son mayoría, es perversa. Y lo mismo sucede con todo el mundo. 2. Aquel cuyas faltas superen a sus méritos, muere de inmediato en su perversidad como expone, por la abundancia de tus faltas. Sin embargo, muchos perversos viven larga vida y no mueren de inmediato. Más bien, de inmediato se lo decreta en lo alto que no vivan la cantidad de años estipulados para ellos. O bien, como explica al final este inciso, el cálculo de las faltas y los méritos pertenece solo a Hashem. Asimismo, una ciudad que las faltas de los habitantes sean mayoría es destruida de inmediato, como expone, puesto que el clamor contra Sedom y Gomorra es grande. Lo mismo es aplicable a todo el mundo. Si sus faltas prevalecen, los perversos son destruidos de inmediato. Como expone, Hashem vio que era grande la maldad del hombre. Esta consideración no depende de la cantidad de méritos y faltas, sino de su gravedad. Hay méritos individuales que equivalen a muchas faltas, juntas, como expone, puesto que en él hay algo bueno. Y hay transgresiones aisladas que equivalen a varios méritos, como expone. Un pecado destruye mucho bien. El cálculo de todo esto se lleva a cabo solo con la sabiduría del Dios del conocimiento, quien sabe cómo calcular los méritos frente a las faltas. 3. Arrepentimiento, un acto de bien. Todo el que se arrepiente de los preceptos que haya cumplido y se lamenta de sus méritos y piensa de qué ha servido hacerlos, ojalá no los hubiera hecho, los pierde todos, y nunca se los recuerda ningún mérito, como expone, la rectitud del justo no lo salvará en el día de su perversidad. Esto es con respecto a quien se arrepiente de sus preceptos anteriores. Tal como se sospesan los méritos y las faltas del hombre a su muerte, asimismo cada año se sospesan la falta de cada uno de los humanos junto con sus méritos en la festividad de Rosh Hashanah. A quien se lo haya virtuoso es sellado para la vida, y a quien se lo haya perverso es sellado para la muerte. La sentencia de Beinoni queda pendiente hasta Yom Kippur. Si vuelve en Teshuvá, es sellado para la vida. De lo contrario, es sellado para la muerte. 4. Motivo del shofar en Rosh Hashanah. A pesar de que el precepto de hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah es un decreto de la Torá y como tal no tiene motivo racional, insinúa lo siguiente: despierten dormilones de su sueño espiritual, somnolientos, despierten de su sopor. Indaguen sus acciones, vuelvan en Teshuvá y recuerden a su Creador. Aquellos que olvidan la verdad por las vanidades del tiempo y se dedican todo el año a la futilidad y a lo vacío que no ayuda ni salva, contemplen sus almas, mejoren sus caminos y sus acciones y abandonen cada uno de ustedes su mal camino y sus pensamientos que no sean positivos. Por ello que se juzga al hombre sobre el cálculo de faltas y méritos. Todo hombre debe verse a sí mismo durante todo el año como medio inocente y medio culpable. Asimismo, debe ver a todo el mundo como medio inocente y medio culpable, de tal manera que si comete una falta, se inclina a sí mismo y a todo el mundo hacia el mal y causa destrucción. Y si cumple un precepto, se inclina a sí mismo y a todo el mundo hacia el lado del mérito y causa redención y salvación. Como expone, el virtuoso es el cimiento del mundo. Quien es virtuoso inclina el mundo y lo salva. Debido a esto, que estos días Hashem sopesa las acciones del hombre, toda la casa de Israel acostumbra a acrecentar en caridad y en buenas acciones, y dedicarse a los preceptos desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur más que todo el año. Todos acostumbran levantarse por la noche en estos 10 días y rezar en las sinagogas con palabras de súplica y moral hasta el despunte de alba. Hashem expía las primeras faltas gracias a su bondad. 5.
Cuando se evalúan las faltas y los méritos del hombre, no se toma en consideración la primera y segunda falta, sino a partir de la tercera en adelante. Si resulta que sus faltas de la tercera en adelante superan a sus méritos, entonces se le suman las primeras dos faltas y se lo juzga por todo. Si resulta que sus méritos equivalen a sus faltas de la tercera en adelante, se le perdonan todas sus faltas de una a una, debido a que se considera como si la tercera falta fuera la primera, pues las primeras dos ya han sido perdonadas. Asimismo, la cuarta falta está considerada como si fuese la primera, pues ya se perdonó la tercera y así se perdonan todas hasta la última. ¿De qué caso estamos hablando? De un individuo, como expone todas las cosas de Hashem, hará 2 o 3 veces con el hombre. Pero en caso de una congregación, su primera, segunda y tercera falta quedan pendientes, como expone, por 3 iniquidades de Israel. Pero por 4 no apartaré su castigo. Cuando se sopesen, se calculan las faltas a partir de la cuarta. En el caso de los Beinonim intermedios, si entre la mitad de sus faltas está incluido que nunca se colocó tefilim, será juzgado de acuerdo a sus transgresiones, y después de recibir su castigo, tendrá parte en el mundo venidero. Asimismo, todos los perversos cuyas transgresiones sean numerosas, serán juzgados de acuerdo a sus pecados, y luego tendrán una parte en el mundo venidero. Pues todos los israelitas tienen una parte en el mundo venidero, aunque hayan transgredido, como expone, pues tu pueblo son todos justos por siempre, y heredarán la tierra. La tierra es una parábola, y se está refiriendo a la tierra de la vida, es decir, el mundo venidero. Los piadosos de las naciones del mundo, es decir, los que cumplen los 7 preceptos universales, también tienen parte en el mundo venidero. 6. ¿Quiénes no tienen parte en el mundo venidero? Estos son los que no tienen parte en el mundo venidero, sino que reciben caret, y están perdidos, y se los juzga por su gran perversidad y sus transgresiones, para siempre y por toda la eternidad. Los herejes, los apicorsim, los negadores de la Torá, los negadores de la resurrección de los muertos, los negadores de la llegada de la redención, los apóstatas, los que inducen a otros al pecado, los que se separan de los caminos de la comunidad, los que cometen transgresiones con descaro abiertamente, como Joaquim, rey de Yehuda, quien cometía muchas transgresiones, los delatores, quienes le imponen temor al público sin hacerlo en aras del cielo, los asesinos, los calumniadores y quienes tiran su prepucio. 7. Minim, herejes. Hay 5 tipos de personas que son denominadas herejes. 1. El que dice que no existe Hashem y que el mundo no tiene nadie que lo dirija. 2. El que dice que hay quien lo dirige, pero que son 2 o más. 3. El que dice que hay un amo, pero que tiene cuerpo e imagen. 4. El que dice que Hashem no fue el primero ni el creador de todo. 5. Y así también el que adora a un ídolo para que interceda por él ante el amo de los mundos. Cada uno de estos 5 es un hereje. 8. Apicorsim. Hay 3 tipos de personas que son denominados apicorsim. 1. El que dice que no existe la profecía en absoluto y que no hay ningún conocimiento que llegue del creador al ser humano. 2. El que niega la profecía de Moshe Rabenu. 3. El que dice que el creador no conoce las acciones de los seres humanos. Cada uno de estos 3 es un apicoros. Negadores de la Torá. Hay 3 tipos de negadores de la Torá. 1. Quien dice que la Torá no proviene de Hashem, aunque solo diga sobre un versículo o una palabra que Moshe lo dijo por su propia cuenta, y no por Hashem. Es un negador de la Torá. 2. Asimismo, el que niega la tradición, la Torá oral, o niega a los sabios como hicieron Tzadok y Baitos, que explicaban la Torá de acuerdo a su propio parecer, contrariando las enseñanzas de los sabios. 3. Quien dice que el Creador cambió precepto por otro y ya ha anulado la Torá, por más que reconozca provino a Hashem, como por ejemplo los católicos y los musulmanes. Cada uno de estos 3 niega la Torá. 9. Meshumá, apóstata.
Hay dos tipos de apóstatas: el apóstata en relación a una transgresión específica y el apóstata en relación a toda la Torá. 1. El apóstata en relación a una sola transgresión es el que se empecina en cometer una transgresión deliberadamente, por lo cual se hizo conocido y se acostumbró a cometerla. Incluso si se trata de las transgresiones más leves, por ejemplo, quien siempre se viste de shatnez, una ropa mezcla de lana y lino, o se corta el cabello de los sienes, peot, y es como si fuera que para él este precepto ha quedado abolido del mundo, este es un apóstata en relación a ello. Si lo hace para causar la ira divina, pero si lo hace solo por su propio placer, no entra en esta categoría. 2. El apóstata en relación a toda la Torá. Es, por ejemplo, quien se vuelve a la religión de los gentiles cuando decreten una persecución religiosa. Se apega a ellos y diga: ¿de qué sirve apegarse a Israel si son bajos y perseguidos? ¿Conviene aferrarse a estos que tienen mano fuerte? He aquí que este es considerado un apóstata en relación a toda la Torá. 10. El que induce a otros el pecado. ¿Quién es el que induce a otro al pecado? Tanto el que induce a otros a que cometan una gran transgresión, como Jeroboam, que causaba que los israelitas cometieran actos de idolatría, y Tzadok y Baitos, quienes explicaban la Torá de acuerdo a su propio parecer, contrariando a los sabios, como quien induce que cometan una falta leve, aunque sea anular un precepto positivo, y tanto quien somete a otros hasta que transgreden, como Menashe, que asesinaba a los israelitas hasta que idolatraban, como quien engaña a los demás y los incita a la idolatría, como Yeshua, que incitó a los israelitas a la idolatría. 11. Aquel que se aparta de la comunidad. Aquel que se aparta de las sendas de la congregación, aunque no haya cometido transgresiones, sino que tan solo se aparta de la comunidad israelita y no cumple preceptos con ellos, no comparte sus penurias y no participa con ellos en sus ayunos, como si fuera que no es parte de ellos, sino que sigue su propio camino como si fuera miembro de uno de los pueblos de la tierra. No tiene parte del mundo venidero. 12. Los delatores. Hay dos tipos de delatores. 1. El que entrega a su prójimo ante los gentiles para que los maten o golpeen. 2. El que entrega dinero de su prójimo en manos de gentiles o de alguien violento, que es como un gentil. Ninguno de los dos tiene parte en el mundo venidero. 13. Quienes le imponen temor a la gente. El que le impone temor a la gente sin hacerlo en aras del cielo es aquel que tiraniza al pueblo con severidad en aras de su propio honor y sus deseos personales, y como consecuencia le tienen mucho temor y pánico y actúa como los reyes gentiles. 14. Transgresiones más leves. Cada una de estas 24 personas que hemos enumerado en este capítulo, aunque son israelitas, no tienen parte del mundo venidero, y hay pecados más leves que estos. Y a pesar de ello, los sabios dijeron que quienes les cometen con regularidad no tienen parte en el mundo venidero, y es adecuado alejarse y cuidarse de ellos. Y estos son: ponerle un apodo al prójimo, llamar al prójimo con un apodo que le pusieron otros, humillar al prójimo en público, vanagloriarse como consecuencia de la deshonra del prójimo, humillar a los sabios, humillar a los maestros de uno, despreciar las festividades, profanar cosas sagradas. ¿En qué caso decimos que cada uno de los mencionados no tiene parte en el mundo venidero? Si muere sin haber vuelto en Teshuvá, pero si retorna a su perversidad y muere siendo un Baal Teshuvá arrepentido, tendrá parte del mundo venidero, pues no hay nada que se interponga ante la Teshuvá. Incluso si negó la esencia de Hashem todos sus días y retorna al final antes de morir, tiene parte en el mundo venidero, como expone: paz, paz, al que está lejos y al que está cerca, dice Hashem, y lo sanaré. Todos los perversos, transgresores, apóstatas e individuos similares que vuelvan en Teshuvá, ya sea abiertamente o en secreto, sean recibidos, como expone: retornen, hijos rebeldes. Es decir, por más que aún sea rebelde, pues solo se arrepintió en secreto y no abiertamente, su retorno es aceptado. Leye la Teshuvá, capítulo 4, narrador Ari Wilson.